Nada más le gusta que pongamos nuestras opiniones. A continuar. ¿Qué vamos a hacer con Beto? Creo que hemos terminado Te de entiendo. hacer ¿Sabes? esto. No empieza en su lugar porque tú no quieres. Rechaza el partido de la cara y vas a ver cómo deja de molestar. No, claro que no, Jerry. Estoy de acuerdo que es un concreto y Voy es mi a primo. denunciar a todos ustedes. Que todo el mundo vea cómo nos molesta. Para que siga ahí, ahí, solo no se comparte. Pero ellos no oyen. Ellos no oyen nada. Se quita el muro para que pueda leer, por favor. Padre, padre. ¿Y qué tal si hacemos lo de la otra vez que apáguenos el ¿cómo se llama? De la bocina y la que lea lo prenda nada más? Que apaguen los micrófonos porque no para se que no se escuche toda la huella que está atrás. Pero usted no me escucha, ¿no? ¿Qué? Escuchamos la huella de todos. Caliente. Que solo prenda el micrófono la que lee. Ajá, por eso. Vamos a silenciar a todos. Ok. Solo que los que se van a leer se quita su mute, ¿no? Para que no escuchen la voz ambiente. ¿Sí? Por favor. Son ellos ya salieron. Está. Muy bien. Esta semana vamos a tocar ¿Sí oye? el número 244. ¿Tiene la iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? ¿Alguien que nos ayude a leer, por favor? El culto en espíritu y en verdad, Juan 4:24, la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el verdadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la iglesia entera se convierten, por la acción del Espíritu Santo, en templos del Dios vivo. Sin embargo, el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. Gracias. Dentro de este número vemos que ya no está ligado a un lugar exclusivo. ¿Por qué? Cristo es el verdadero templo de Dios. Dios es un templo de Dios vivo. De esta manera no necesita un lugar exclusivo para celebrar, pero también el pueblo de Dios tiene su necesidad de lugares donde la comunidad puede reunirse. ¿Qué significa? El lugar para nosotros ahora no es tanto un lugar de material o un lugar de casa, sino es un lugar en donde nosotros los cristianos podamos reunir. Así es, podemos decir que el templo de Dios es forma de las personas, de los creyentes, los que creen en Dios, que pueda formar como el templo del Señor. Es justo la palabra del Señor diciendo que en donde se juntan 2 o 3 personas, allí está la presencia del Señor. Así estamos muy claro para nosotros, es que Dios está presente en la reunión de las personas. Pero Dios no está presente en el lugar donde juntan las personas, ¿no?
La diferencia es que Dios en las personas, no Dios en el lugar. En número 245, ¿qué son los edificios sagrados? ¿Nos ayude alguien? ¿Qué son los edificios sagrados? 1181, 1198-1199. Los edificios sagrados son las casas de Dios, símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar e imágenes de la morada celestial. Son lugares de oración en los que la iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. Gracias. Muy bien. Aquí hablamos de la casa de Dios, la iglesia. Pero esta no va a decir que el lugar, solo que este va a decir símbolo de la iglesia. Un ejemplo, cuando nosotros hablamos de la iglesia familiar, estamos en la casa donde se juntan 2 o 3 personas, también puede decir que es la iglesia. Pero al menos hay un lugar como el símbolo para reconocer. Igualmente, los cristianos de nosotros, el símbolo más importante para reconocer a los cristianos, ¿quiénes son? ¿Qué es? Significa cuando vemos, cuando designamos, estamos manifestando el templo de Dios. Entonces, las señales indican a qué lugar que Dios está presente. Y aquí los lugares de oración, especialmente es muy claro de que este lugar es para hacer oración, para celebrar la Eucaristía, a Cristo realmente presente. Así para entender que este lugar como el lugar símbolo que está presente, tocable, para manifestar una reunión de todos los cristianos que están reunidos a rezar, a celebrar la celebración del Señor. Seguimos. 246. ¿Cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados? ¿Nos ayude alguien? Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son estos: el altar, el sagrario o tabernáculo, el receptáculo donde se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo, cátedra o del presbítero, el ambón, la pila bautismal y el confesionario. Muy bien, muchas gracias. En este número está muy claro para indicar lugares importantes. Aquí hablamos primero el altar. Para una iglesia, el altar es el centro. Porque el altar en donde celebra el sacrificio de Cristo. O sea, el altar se considera como el lugar central. Llegando con el sagrario o tabernáculo, el sagrario donde se conserva la Eucaristía consagrada, ¿verdad? Para que nosotros podamos orar también ahí. El receptáculo donde se conserva el Santo Cristo. También en nuestra iglesia se ve muy claro, al lado del altar está el receptáculo. Allí van los santos óleos. La sede. Aquí hablar de la sede del obispo en la cátedra o del presbítero significa aquí la sede donde se siente el sacerdote. Aquí esta sede tiene un sentido de que allí el obispo o el párroco, el sacerdote, tiene el poder de Cristo para enseñar al pueblo de Dios. Adentro de los tres. ¿Sí? ¿Está claro este punto?
El lambón es muy importante también para que dentro de este lugar para proclamar la palabra de Dios. La pila bautismal es el lugar donde recibe a los nuevos hijos de Dios. En confesionario es porque va a reconciliar la gente con Dios. Por eso son lugares importantes. Seguimos. 247. Porque el único misterio de Cristo se celebra en la iglesia según diversas tradiciones litúrgicas. ¿Nos ayuda alguien? El misterio de Cristo, aunque es único, se celebra según diversas tradiciones litúrgicas porque su riqueza es tan insondable que ninguna tradición litúrgica puede agotarla. Desde los orígenes de la Iglesia, por tanto, esta riqueza ha encontrado en los distintos pueblos y culturas expresiones caracterizadas por una admirable variedad y complementariedad. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos habla de que el misterio de Cristo es único, pero está en diversas tradiciones. Ahorita vamos a presentar cuántas tradiciones, cuántos cultos o cuántos ritos que tenemos en la iglesia. Va a decir que en los pueblos distintos y en las culturas, expresiones de una admirable variedad y complementariedad. Aquí cada rito no quita el otro, sino que complementa al otro rito. Vamos a ver los ritos cuáles son. Muy bien. Aquí nos vemos que en rito romano o se llama también latinos. Aquí vemos rito romano, rito monsarábico, rito ambrosiano. Aquí son los ritos de la Iglesia Católica. Aquí después que ustedes pueden leer después más tranquilamente, ¿no? En rito pagano, en rito dominicano, en rito carmelita, en rito cartujo. Aquí hasta aquí son ritos de la Iglesia Católica. Significa entrar allí la presencia de un papa, la obediencia al papa como sucesor de Pedro, los apóstoles de Jesús. Y aquí entramos a ver los ritos en iglesias orientales. Aquí son distintos. Aquí podemos entender de que la separación de la iglesia de Dios se divide en ritos orientales y ritos occidentales. Rito romano se pertenece en la parte occidente y aquí entramos a ver los ritos de orientales. Rito de Siria Oriental, maronita, sirio, malabarese. Aquí tiene también historia que después ustedes pueden leerlo tranquilo. Rito de Siria Occidental, candeu, sirio, malabarese. Aquí entramos a ver en ritos bizantinos. Ritos bizantinos hay una parte, ahora ya regresaron a la Iglesia Católica, una parte se queda separado todavía en su parte con su obispo, pero hay una parte grande de ellos ya regresaron a la Iglesia Católica. Aquí vemos la división de ellos. Rito armenio, rito bizantino
albano, bielorruso, búlgaro, checo, crisequichi, griego, húngaro, ítalo-albanés, menquita, rumano, ruso, rutentiano, eslovaco, ucraniano, hay bastante, ¿verdad? Copto, la iglesia de alejandrinos, ¿no? Copto, etíope, abisinio. Muy bien, aquí son los ritos que encontramos en este mundo para entender de que no solo hay un rito romano que celebramos aquí, sino hay una variedad de ritos, de cultos al Señor muy diferentes. Ahora, cada rito tiene una contribución, complementación a un rito total para adorar a Dios. Pues la mayoría no estaba con... Muy bien, así regresamos con el número 248. La unidad. ¿Qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad? ¿Nos ayude alguien? El criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada por la sucesión apostólica. La Iglesia es católica, puede por tanto integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas. Gracias. Aquí nos habla de la fidelidad a la tradición apostólica. Aquí todos los ritos están en la tradición. Por eso, gracias a Dios, la Iglesia Católica no tenemos la división, por este don, la fidelidad. Porque esta fidelidad nos mantenga en la unión. Y los apóstoles, la presencia de los apóstoles significada y garantizada la presencia o la celebración de la iglesia. Este nos invita a integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas, todos en una celebración única. Seguimos. Número 249. ¿Es todo inmutable en la liturgia? ¿Nos ayude alguien? En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existen elementos inmutables por ser de institución divina. Y la Iglesia custodia fielmente. Hay después otros elementos susceptibles de cambio que la Iglesia puede, a veces, debe incluso adaptar a las culturas de los diversos pueblos. Gracias. Muy bien. Aquí nos hablan de, hay dentro de la liturgia y elementos inmutables. ¿Qué significa inmutable? No puede cambiar. Así está establecida firmemente, no puede cambiar. ¿Por qué? Inmutable por ser institución divina. Y otros elementos susceptibles que significa ya puede cambiar o puede adaptar. Significa que viene de la iglesia. Incluso adaptar a las culturas. Es un ejemplo. Como en rito de la celebración de la de la Eucaristía, muchos elementos, un ejemplo, como desde principio hasta terminar de la misa, se queda inmutable, no puede cambiar.
pero hay algunos momentos de regar agua bendita, o como dar un poco de testimonio, o revestir en color de la cultura. O sea, estas cosas son agregadas a la celebración para dar un color, dar un sentido particular de lo común en lo particular. Muy bien. Así vamos a ver el número 250. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la iglesia? ¿Nos ayude alguien? Los sacramentos de la iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Los sacramentos de la curación, penitencia y unción de los enfermos. Y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, orden sacerdotal y matrimonio. Todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía, como a su fin específico Santo Tomás de Aquino. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos habla de que hay tres grupos de los sacramentos, ¿no? Iniciación cristiana, sacramento de la curación, sacramento al servicio de la comunión y de la misión. Aquí son los momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía, que significa todos los sacramentos se celebran dentro de la Eucaristía, porque la Eucaristía se presenta como el culmen de todos los sacramentos, ¿sí? Aquí dice Santo Tomás que un fin específico. Muy bien, vamos a ver. 251. ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana? ¿Nos ayude alguien? La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Muy bien, gracias. Vemos que los sacramentos de la iniciación cristiana son fundamentos de la vida. Aquí en algunos diócesis no se acepta de que uno que está bautizado puede recibir ya otros sacramentos. En cambio, aquí nos habla de que en algunas iglesias particulares, uno que no ha recibido la primera comunión y también la confirmación ya no puede recibir el matrimonio. Pero aquí, como en Los Ángeles, nos indica de que si una persona que no ha recibido la comunión o la confirmación también, solo tiene primero el bautismo, puede recibir también otros sacramentos. Aún no ha cumplido la iniciación cristiana completa. Bueno, aquí nos enseña solo en las iglesias particulares, pero como aquí nos habla de la iglesia en total, de que los tres sacramentos como fundamentos de la vida cristiana, significa tenemos al menos llegar a estos tres sacramentos para entrar en una vida plena de los hijos de Dios. Si falta uno de estos sacramentos, todavía estamos faltando. ¿Sí? Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Así, son tres sacramentos unidos para alimentar, para reforzar la fe de cada fieles. Seguimos.
252. ¿Con qué nombre se conoce en primer sacramento de la iniciación? ¿Alguien, por favor? El primer sacramento de la iniciación recibe, ante todo, el nombre del bautismo. En razón del rito central con el agua se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él, como una nueva criatura. ¿Sí? ¿Sigue? Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. E iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. Muchas gracias. Nos ve muy claro. El nombre es bautismo. Bautismo significa sumergir, significa entrar para entrar en la muerte de Cristo y también resucita con él, como una nueva criatura. Por eso, en bautismo también llamamos el nacimiento. Y hay otro nombre, baño de la regeneración o renovación en el espíritu. Muy claro que así, llegando en culmen de este sacramento, es la iluminación para vivir como hijo de la luz. Por eso aquí, el sacramento no consiste solo en lavar. Porque hablamos que por medio del bautismo somos perdonados de todos los sacramentos. ¿Está bien? Sí, justo. Pero no alcanza, no es todo. Lavar los pecados o limpiar los pecados o perdonar los pecados son una parte de este sacramento. El sacramento del bautismo no solo para quitar los pecados. El sacramento del bautismo nos hace hijo de la luz. Morir del pecado va a resucitar en una nueva criatura. Seguimos, 253. ¿Cómo se prefigura el bautismo en la antigua alianza? ¿Nos ayude alguien? En la antigua alianza se encuentran varias prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua. El paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Gracias. Así nos ve que también en la antigua alianza ya tiene la figura o tiene el dicho sobre el bautismo. Porque el bautismo no solo es el invento de Jesús, sino que porque ya previsto desde antes, en antiguo, como arca de Noé, el agua, el paso del Mar Rojo, el paso del Jordán, ¿no? Estos momentos del Antiguo Testamento nos prefigura el bautismo que nosotros recibimos en sentido de Cristo en la vida eterna. Número 254. ¿Qué hace que se cumplan estas prefiguraciones? ¿Alguien nos ayude? Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual al comienzo de su vida pública se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. Después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos ve que
todos los signos del Antiguo Testamento lo cumple Jesucristo en su bautismo. Jesús se hace bautismo con Juan el Bautista en Jordán. Y también en la cruz, en su costado abierto, brotan sangre y agua. Dos símbolos, sangre y agua, complementan o dan la perfección del bautismo de Juan. Porque el bautismo de Juan es solo con el agua. Es un bautismo de la purificación. Y Jesús en su bautismo, en su pasión, da en cumplimiento o en sentido total, en sentido completo de este bautismo. Se bautismo con sangre y agua. Y sangre y agua aquí nos habla en sentido de que lo divino entra en lo humano. Y lo humano entra en la comunión con lo divino para hablar de una unidad. Y esta unidad se manifiesta totalmente en la Eucaristía. Nosotros entendemos muy bien que los apóstoles son enviados a ir en todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el rito o la forma del bautismo que ya conocemos. 255. ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? Y el número 256, ¿en qué consiste el rito esencial del bautismo? ¿Nos ayude alguien? Desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Sí, por favor. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Aquí significa, hablamos de arriba. La Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Significa que aquí el ministro es la Iglesia. Y esta Iglesia celebra en el agua. Aquí nos habla muy claro. Derramar, sumergir en el agua. O derramar el agua sobre la cabeza. Que aquí no es importante sumergir. Porque como los protestantes, ellos dicen diciendo que derramar unas gotas de agua en la cabeza no alcanza. Tiene que sumergirse en el agua. ¿No? Pero aquí hablamos de que la forma no es importante. Lo más importante es usar la forma de invocar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, sumergir en el agua o derramar gotas en cabeza, igual, sale el mismo sentido. ¿Quién puede recibir el bautismo? Porque la Iglesia bautiza a los niños. ¿Nos ayude, por favor? La Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Gracias. Aquí habla muy claro. Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Que sea hasta un ateo puede bautizar. ¿Está claro? En segundo, los niños necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos. Nos habla muy claro. Cuando bautizamos a los niños, encargamos la educación o la ayuda de los papás y los padrinos a este sacramento. Porque los niños todavía no tienen la libertad para decidir
pero sus papás y padrinos son encargados de su fe para estos niños. Seguimos. 259. ¿Qué se requiere para ser bautizado? ¿Nos ayuda alguien? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente, en el caso del adulto o por medio de sus padres, y de la iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad responsabilidad en la preparación del bautismo, catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Gracias. Nos habla muy claro aquí, ve. Se le exige la profesión de fe, expresar personalmente. Pues aquí nos habla de que cuando profesamos o rezamos en credo, aquí hablamos del sentido personal. Yo creo, no hablar de creemos, ¿no? Y esta expresión de fe es muy importante para decir como la llave para entrar en esta fe. Hablamos del caso del niño, el padrino o la madrina o toda la comunidad eclesial tiene también una parte de responsabilidad en la preparación en bautismo, que significa como tenemos los catequistas que preparan a los adultos, ¿no? En grupo RICA. Aquí nos habla de que la responsabilidad no solo a una persona, sino a toda la comunidad junto con su familia. Y es una tarea muy grande para la comunidad. Una parte es la tarea y también otra parte es también como una gracia, un don que Dios está invitando a combatir, a colaborar en el reino. ¿Quién puede bautizar? ¿Nos ayuden? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. En la iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Aquí nos habla más claro, ¿no? Así es. El ministro ordinario es obispo o el presbítero o también el diácono. Pero en caso de necesidad, cualquiera puede bautizar. Está muy claro. Más importante es la fórmula del bautismo. Con ya alcanza el bautismo. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? ¿Nos ayude? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Gracias. Muy claro. Es necesario para la salvación. A quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Aquí lo ven. A quien que no ha sido anunciado el Evangelio, el bautismo no funciona para con ellos. Ahora, a quien ha sido anunciado el Evangelio, pero lo rechaza, es otra cosa. ¿Sí? Por eso que si han tenido la posibilidad de pedir este sacramento, como nosotros estamos viviendo en la ciudad,
Y tenemos iglesia, tenemos ministros, los que nos enseñan, ¿verdad? Si nosotros no aceptamos a bautizar, somos rechazados, ¿verdad? Si los que viven lejos, alejados de la ciudad, viven en cerro, no tienen ministros, no tienen quien lo exija o lo invita, así funciona para el bautismo del deseo. Muy bien. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? ¿Nos ayude, por favor? Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, puede salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Muy bien, gracias. Aquí lo ven, este número está muy importante para nosotros, para entender, ¿no? De que los bautizados de sangre aquí mueren a causa de la fe, aún no han recibido el bautismo. El bautismo es necesario para la salvación, pero hay también la salvación fuera del bautismo. Como el número anterior que hablamos, que si quien no ha sido anunciado la fe sin bautismo, tiene la salvación. Nos habla de dos modos, bautismo de sangre y bautismo del deseo también. Aún no ha recibido el bautismo, pero con el deseo de recibir el bautismo, también alcanza ya la salvación. Aquí al final nos habla de que en cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la iglesia también lo ve, que confía en la misericordia. Aquí nos habla la palabra confía en la misericordia de Dios, pero según lo que dice Santo Tomás, dice que la misericordia de Dios es más grande que todos los pecados. Por eso nosotros confiamos en nosotros, creemos que todos los niños se mueren sin bautismo, entran directamente en el reino de Dios ya. Porque ellos no tienen ningún culpa. El culpa de Adán y Eva ahora ya no tiene efecto sobre ellos. Tenemos que creer en este. Para que podamos consolar a los papás que a veces por un accidente se muere un niño del parto. No alcanza de echar en el agua todavía, pero podamos consolar que Dios reciba a ellos ya en su reino. 263. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? ¿Alguien, por favor? El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo. Carácter. Gracias. Aquí nos habla de que perdona el pecado original, entendemos, y pecados personales. Aquí en caso de los bautizados adultos, es decir, en el momento de un catecúmeno que recibe el bautismo, se vuelve a ser limpio todo. No cuenta solo pecado original, sino también los pecados personales. Y todas las penas de vida al pecado significa se vuelve a ser una nueva criatura. No tanto así.
hace participar la vida divina trinitaria, participar en el sacerdocio de Cristo, otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Así es, hablamos que 4 dones del bautismo. Aquí nos habla este número. El bautizado pertenece para siempre a Cristo con un sello indeleble. Significa ya no puede cancelar o dejar. Una vez bautizado es para siempre. ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo? ¿Nos ayuda alguien? El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre. Es decir, en su unicidad con el bautizo, el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intersección ante Dios. Muy bien, gracias. Este número nos habla muy claro para nosotros de que es muy claro, porque aquí a veces olvidamos a poner a los niños el nombre de que queremos. Aquí nos habla. Dios conoce a cada uno por su nombre. Primero, tiene un nombre. Y segundo, este nombre tiene un modelo de santidad que se tomar nombre de un santo. ¿Para qué? Para que le asegure su intercesión ante Dios. Es muy importante que nosotros, los papás, cuando ponemos nombres a los hijos o a los nietos, por favor, tomen en cuenta de este número. Para decir que no vamos a decir, yo quiero que el niño se llama Heineken, ¿verdad? Porque también hay personas, yo conozco un niño que se llama Heineken. O también hay un niño que se llama Beckham, también como un futbolista, está muy bien, pero aquí en Beckham no le ayude a vivir la santidad, ¿verdad? Por eso, nos ayuda a buscar como nombre, podemos poner, pero al menos podemos poner el nombre de un santo, San Pedro, San Pablo, o San Juan, o Santa Teresa, Santa María, hasta en Salvador, en México, en algunos lo ponen este nombre. En algunos países, como en nuestro país, nosotros no aceptamos de poner el nombre a los niños de Salvador o de Cristo, porque es nombre de Dios. No queremos que este niño que es Salvador, que tenemos un Salvador y tomamos la parte de los santos, no de este Dios, ¿no? O sea, no hay nadie que tiene el nombre de Dios. Nombre de Dios, el nombre propio para Dios. Bueno, aquí nos habla que un santo como modelo de santidad y intercesión ante Dios. Estas dos ideas muy importantes para tomar en cuenta. Número 265. ¿Qué lugar ocupa? Ok. Yo creo que hemos terminado un poco ya en bautismo. Ahora vamos a descansar. Vamos a tomar un break un poco, ¿sí? Para ver con el bautismo hemos pasado tan rápido como pasamos. Ahora ya puedo hablar. Yo tenía una pregunta, padre. Sí. En el número 260 dice que, ¿por qué dice que en la iglesia latina hay diáconos que pueden bautizar? En otras iglesias de otros países no hay diáconos que bautizan. Ok, aquí nos habla este número de que primero el obispo, segundo el presbítero, tercero el diácono,
sino en la iglesia latina o también en la iglesia oriental ortodoxa. Aceptan también a los diáconos que puedan bautizar. Bueno, finalmente que dice, todos los que van a ser pueden bautizar, que concentra más en ministro. El ministro solo para ejercer en momentos solemnes, pero en momentos de necesidad cualquier persona ya puede bautizar. ¿Sí? Ok, muchas gracias, padre. Ok, ¿alguien más? Yo le voy a preguntar. Tomando agua, ¿ya puedo comer? ¿Sí? Padre, yo le quería hacer una pregunta. ¿Sí? Sí, Clarisa. Oh, gracias. Padre, yo tenía una pregunta. Se me hace que es la 247, donde dice que tienen diferentes ritos, pero la liturgia de las horas es igual en todo el mundo. Ok. La liturgia de las horas pertenece de la iglesia latina. ¿Sí? Por eso, solo la iglesia romana o latina lo celebra de la forma que estamos rezando. Ahora, otra iglesia, ellos tienen otras formas. Un ejemplo, la iglesia ortodoxa, ellos rezan en griego, no rezan en la lengua donde se habla, ¿no? Y también ellos usan mucho incienso. Pues aquí, los ritos, aquí tenemos que distinguir. Hay ritos que pertenecen a la iglesia romana. Significa todo el mundo lo celebra igual. En cambio, los ritos de otras iglesias que no pertenecen a la iglesia latina lo celebran aparte. ¿Sí? Un ejemplo, en la iglesia católica o en rito romano, hablamos así, tenemos en rito romano, en rito que celebramos las misas aquí. Y somos los ministros ordenados dentro de este rito. Un ejemplo, si vayamos a viajar en un país que no celebra en rito romano, y se celebran en rito ortodoxo, en este momento tenemos que pedir el permiso de celebrar este rito. Sin permiso no podemos celebrar en rito diferente, porque somos ordenados dentro de este rito. ¿Sí? Gracias, Padre. ¿Algo más? Es todo. Gracias. Muy bien. Ok, ya hablan. Okay. 2 minutos más vamos a regresar. Ya, estiren los brazos. Así, ¿no? Hacer un ejercicio para que no pueda pegar al sillón. Ay, padre. Muy bien. Así es. Padre, ¿les puedo nombrar lista mientras? Sí, por favor. Ok, según yo tengo aquí, el que falte me dice, tengo a Lucía Acevedo, Edith Altamirano, pues yo, Mónica Carrillo, Alicia Corona, Clarisa Coronado, María de Jesús Martínez, Erlinda Molina, Álvaro Muñoz, Lupita Nájera, Petra Nájera, Martina Ocampo, Alicia Organista, y Delmi Pérez y Doris Zamora. Me falta alguien, ¿no? ¿María? ¿Pero qué apellido es María? ¿Quién falta? ¿Alicia Corona? No te oigo. Aquí José. Esta solo su... Yo, Carmen, yo, José Yáñez. Carmen, yo, José Yáñez. Ok, José Yáñez, ok. ¿Y quién más? Alejandro y José. Ok, ¿y? No se oye. Alejandro y José. No, sí, ya yo las anoté, pero... Ok, Alicia Corona, aquí. Ingrid. Ingrid, ¿cuál es el apellido de Ingrid? ¿Cómo? ¿Cuál? Perdón. No. Ok, ya, aquí está. Ya. Háblale. Aurelia Luna.
Sí te puse, pero no te mencioné, pero sí estás. Perdón, Auri. José Yáñez ¿Quién te también. puso? Hola, porque si no... Hay Ni otra tu esfuerzo, persona, no me dejes afuera. Mayra Hola, Aurelia. está entrando. Aurira, ya te había puesto. Ok. Sí te puse. Creo que ya te había sido. No, al rato. Nomás me esperé por la clase. En cuanto se acabe me voy. Ya te hacía en México. Pues yo también estoy soñando en México, pero todavía no. Ya Dijiste que te ibas el lunes, por eso dije, no va a estar. Miércoles, no, pues la clase es la clase, ¿ah? ¿Verdad, padre? No hay que perdérsela. Okay. No dijiste eso, Carmen. Ahorita en la noche salgo. Están entrando, mira. Ahorita después de la clase. Ya nos vamos, si Dios quiere. Hay 2 personas más nuevas entradas. ¿Quién más llegó? Oh, Mayra Carranza, ¿verdad? Mayra ¿Y quién más? Y el padre. No tiene un nombre. Ok. Digo, Bueno, NRP. ahorita le preguntamos. Okay. Luego tenemos a García Alejandra y José. Hoy vamos a terminar también la información para que los sacramentos estén en los días. ¿Listo, Carmen? Listo. Gracias, padre. Ok. Vamos a continuar. Muy bien, aquí entramos en el sacramento de la confirmación. ¿Qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de salvación? ¿Nos ayuda alguien? En la antigua alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico toda la vida de la misión de Jesús se desarrolla en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Comunican a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos el don del mismo Espíritu. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo el Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Gracias. Vamos a ver, alguien que tiene la voz, por favor. Muy bien. Aquí hablamos que cuando hablamos de los sacramentos siempre tenemos la prefiguración del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo de Dios. Aquí nos tiene que, en la antigua alianza, el Espíritu Santo, Espíritu de extensión, reposaría sobre Mesías esperado o sobre el pueblo mesiánico. Aquí, que significa que la necesidad del Espíritu está llegando o está siempre para decir que sobre los ungidos, la presencia del Espíritu Santo para ungir, para que toda la vida y la misión de Jesús se desarrollen en una total comunión con el Espíritu Santo. Ya entendemos bien. Los apóstoles reciben y anuncian a los nuevos bautizados el mismo don, el mismo Espíritu. Y a lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Por eso, en sacramento de la confirmación, es que por la necesidad del desarrollo de la Iglesia y de los hijos de Dios, la Iglesia lo administra nuevamente para dar
para conceder los dones de este Espíritu a todos nosotros. Porque se llama confirmación o crismación. ¿Confirmación o qué? ¿Nos ayuden? Crismación. Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama crismación puesto que es un rito esencial de este sacramento. Es la anunciación con el santo crisma en las iglesias orientales, unción con el santo mirón. Gracias. Aquí nos tenemos los nombres, ¿no? Confirmación, que significa confirma y refuerza la gracia bautismal. O crismación, la unción con el sello en santo de crisma. Aquí la palabra en santo mirón significa ador. Para que se quede como perfumados. Los que reciben la confirmación con la unción de este óleo santo crisma se llama como los perfumados para llevar dentro de sí el olor bonito de la vida. Por eso que la confirmación no solo que da refuerza a los confirmados, sino que también envía a los bautizados, a los confirmados en campo de la fe en este mundo. Yo quiero ir. No, ahorita no. Sí. Yo quiero ir. Seguimos. 267. ¿Cuál es el rito esencial de la confirmación? ¿Quién que tiene en tele, por favor, apaga su luz, por favor? ¿O su voz? ¿Qué número, padre? Que no lee, por favor. El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, aceite de oliva mezclado con perfumes, No, eso no es nada. consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción se hace también con otras partes del cuerpo, con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Significa para nosotros que, ya hablamos que es la unción con el santo crisma y la imposición de las manos. Pero en Occidente nos habla de que también sobre la frente y también solo que en la Iglesia Católica bautizamos solo a los que ya tienen la edad de razón. En cambio, en la Iglesia Oriental lo da la confirmación a los niños en el momento del bautismo. Significa, dos sacramentos lo dan al mismo tiempo. En la Iglesia Católica hace muchos años, por la causa de las dificultades de distancia o de condiciones de la vida, a veces también lo da los dos sacramentos juntos en el momento del bautismo de los niños apenas nacidos. Pero aquí nos habla que en una condición normal ahora la confirmación se da a los niños que ya tienen la edad de razón, que ya entienden para confirmar su fe. En este momento,
los encargados de la fe de estos niños ya no son papás y padrinos. Ya los hijos o los niños ya tienen propio la responsabilidad de su fe. Porque en la confirmación significa ellos ya reciben la responsabilidad de su fe. Número 268. ¿Cuál es el efecto de la confirmación? La sesión de fotos de ¿Nos cámaras. ayudan? Decidí tenerles esta sorpresa, dar las gracias. El efecto de la confirmación es la esencial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. La efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la iglesia bautismal. Arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su iglesia. Fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo, concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Gracias. Muy bien. Aquí nos habla. ¿Cómo sucedió en Pentecostés? Imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. Aquí esta idea nos habla muy bien. Igualmente confirma en sello que ya selló el momento del bautismo y da en crecimiento. Significa la confirmación es un sacramento de crecimiento en la fe. También la persona puede crecer estatuamente, pero aquí nos habla de en crecimiento de la fe que ha recibido en el bautismo. Arraiga más profundamente la filiación divina. Confirma otra vez, no tanto que me dicen que soy hijo de Dios, sino que yo confirmo que soy hijo de Dios. Une más fuertemente con Cristo y con su iglesia. O sea, parte activa de la iglesia. Fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo, que significa en la confirmación recibimos 7 dones. Ya conocemos cuáles son los 7 dones, ¿verdad? Ya no hablamos más. Y finalmente, concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Muy importante aquí, como hablé al inicio, un poco antes, de que no solo que nos da los dones para engordar, para llenar, sino que también al mismo tiempo la misión es un mandato de un enviado para dar testimonio de fe a este mundo. ¿Quién puede recibir este sacramento? ¿Nos ayuden? Entonces aquí la comida típica de Mexicali es la comida. El sacramento de la confirmación puede y debe recibirlo una sola vez, aquel que ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de Dios. Muy bien, este número nos habla muy claro de que lo que ha sido bautizado, ya recibido el bautismo, ¿no? Que si lo que no ha bautizado no tiene necesidad de recibir la confirmación, porque como hablamos de 3 sacramentos de la iniciación, aquí significa bautismo, confirmación y Eucaristía. Aquí los 3 que están uno por el otro, ¿verdad? Bautismo es el sacramento de la iniciación en primero. Tiene que tener el bautismo para llegar a otros sacramentos más. Si falta el bautismo, no puede recibir ningún sacramento más. Muy claro para nosotros es que este sacramento es solo una vez para la vida, ya no hay la segunda vez. Pero la condición de que va a recibirlo con fruto, hay que estar en gracia de Dios. ¿Qué significa estar en gracia de Dios? ¿Qué significa
estado de confirmado no está ando estas contras. Un ejemplo. Una pareja que viven en la unión libre recibieron solo en bautismo. Ahora ellos quieren que recibir la confirmación y la comunión para que después pueden recibir el matrimonio. ¿Puede o no? Normalmente que puede, pero no en el sentido que hoy recibo la confirmación para que otro año, cuando tengo más dinero, tengo más preparación, voy a recibir el matrimonio. No. La pareja que está viviendo en la unión libre no está en estado de gracia. No está en estado de gracia. La confirmación no fructifica dentro de él. Necesita estar en estado de gracia para recibir esa fructíficamente. Muy bien. Sigue. 270. ¿Quién es el ministro de la confirmación? ¿Nos ayude? Escucho la música. El ministro, sí, padre, el ministro originario de la confirmación es el obispo. Se manifiesta así el vínculo del confirmado con la iglesia en su misión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero colaborador del obispo y el santo Cristo consagrado por quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la iglesia. Muchas gracias. Aquí nos habla de que el obispo es el ministro originario, no hay otro, pero a veces no tengan los presbíteros obra de la confirmación. Significa que este sacerdote es la unión con el obispo, o aquí dice con el colaborador del obispo. Porque necesita el obispo para decir que el obispo es la cabeza de la iglesia local. Él consagra a los santos óleos también, pero él es la cabeza. Y la cabeza como el pastor necesita conocer a todos sus miembros. Aquí en Los Ángeles yo lo veo que está muy bonito de que antes de recibir la confirmación, las parroquias llevan a los candidatos a catedral para presentarse al obispo. Para que en este momento el obispo lo reconocen a candidatos. Aquí nos habla de que la relación o el vínculo entre el obispo con su iglesia, que los confirmados o los candidatos son parte de esto. José, ¿ya hablaste? ¿Qué te digo? Escuchamos bastante voz, ¿verdad? Sus micrófonos. ¿Qué? En referente a la pintura dice que van a pintar los colores, ellos van a poner. Que los ponga que sea gris. Si gusta, ponga mute para todos. Padre, en su control, ponga mute, please. Sí, yo estoy buscando manera. Bueno, ya me mandó el número de su manejador que se encarga de que me ponga en contacto con él. Muy bien.
Muy bien, ya estamos silenciados todos, ¿no? Ahora hablando que el vínculo entre la iglesia con el obispo es un vínculo de un pastor como cabeza y su cuerpo en la iglesia. Y los candidatos de estos son miembros de la iglesia. Pues es muy importante que el obispo reconozca a todos los miembros de la iglesia. Y no solo el obispo conozca a los candidatos, sino que también los candidatos reciben el santo crisma que es consagrado por el obispo. Significa, no podemos tomar el santo crisma de otra diócesis para dar confirmación de los candidatos de esta diócesis. Aquí nos habla de la pertenencia a la iglesia, al pastor, ¿sí? La presencia del obispo en santo crisma consagrado por y los candidatos. Va a decir, aquí habla de la unidad de toda la iglesia. No podemos usar santos óleos de otra diócesis o otro lugar o de otra iglesia a confirmar a los candidatos aquí, sino que los mismos. Aquí habla del carácter de la pertenencia a la iglesia. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ok, porque hemos terminado el sacramento de la confirmación. Yo creo que quedamos aquí y solo quedamos un poco tiempo, un ratito más para las preguntas, ¿sí? Ok, Pues, mi duda me vino ahorita a la mente. Bueno, esto que está diciendo que no podemos usar el crisma de otra diócesis por lo de la pertenencia. ¿Qué tal cuando una persona de otra diócesis quiere confirmarse? Por ejemplo, algún niño de Texas, que quieren venir acá porque la madrina está acá. ¿Se ocupa un permiso especial o cómo sería? No. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Los miembros que vienen aquí, que ellos se consideran como aquí en esta diócesis, ¿no? Un ejemplo, el obispo aquí que quiere dar la confirmación a otro niño de otra diócesis necesita un permiso particular para que el obispo pueda ejercer el ministerio, ¿no? Porque cada obispo tiene un territorio y dentro de este territorio es pastor. ¿Verdad? Fuera de este territorio ya no es pastor, como un invitado, un visitado, pero no es pastor, ¿no? Aquí hablando que el obispo junto con los sacerdotes, junto de así, dentro de este territorio es propio. Si los hijos o los nietos de otras personas que de Texas o de Nueva York que quieren venir aquí para recibir la confirmación aquí, significa se consideran que ellos son miembros de esta diócesis. Que significa no tomamos el santo crisma de Nueva York para ungirlo aquí. ¿Sí? No. ¿Ok? ¿Algo más? Gracias. Ya no tiene dudas, ¿verdad? Ya tiene todo claro. Muy bien. Si está todo claro, muchas gracias. Hoy terminamos un poco en tiempo, ¿sí? Ya es 8:30. Estamos... Si no, porque hoy terminamos los sacramentos de la confirmación, ya dos sacramentos de la iniciación. Faltamos solo el sacramento de la Eucaristía. Sí, Carmen. Sí, vi que se anotaron unos más, nomás para confirmar, es Mayra Carranza, nada más la que se anotó ahorita, y Dorita, ¿verdad? Ahí te estoy viendo, Dorita, con Edith. No te mencioné, pero ahorita te pongo asistencia. ¿Me falta alguien más? Erlinda, ya te puse asistencia, que yo sé que estabas en tu teléfono, ya tienes asistencia. Okay. Son todos, ¿verdad? Okidoki.
¿Perdón? ¿José Nájera? No está prendido. Mi papá también está aquí. ¿Es de José Nájera? Ok, yo lo anoto ahorita. Está muy bien. Aún no aparece su cara, Gracias. pero oyes a la voz. Muy bien. Okay, gracias, Padre. Buenas noches. Aquí, la oración termina, ¿no? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que aparezca sobre ustedes y con ustedes también. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos otro martes. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Es el mismo código, guarden el código, es el mismo. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.